siguiente programa es clasificado A, apto para todo público. Los conceptos emitidos en este programa son de la estricta responsabilidad de sus productores. Dominicanas y dominicanos, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Punto Ciego, plataforma audiovisual de orientación y concientización política. Somos comentarios, informaciones y análisis del acontecer noticioso en nuestra República Dominicana. Yo soy Julín Martínez y esto llega a ustedes a través de Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio como Supra FM NY, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas web simultáneamente. También las diferentes plataformas satelitales, tales como Roku, Amazon y Dominican Network, en todos los Smart TV y en Mi TVR. ¿Qué tenemos para la emisión del día de hoy? En el día de hoy, necesariamente, tenemos que hablar de economía. No soy economista, pero confieso que me apasionan esos temas de la economía. Y para ello tenemos que echar una miradita al pasado, una mirada retrospectiva a lo que ocurría en la República Dominicana el 16 de agosto del año 2004, cuando el doctor Leonel Fernández tomaba posesión a la presidencia de la República Dominicana por segunda ocasión. Leonel Fernández, 16 de agosto del 2004, se juramentaba como presidente de nuestro país por segunda vez. Recuerden que ya había sido presidente 1996, 2000. Y para hablar, tocar el tema de hoy con cierta profundidad, es preciso retrotraer lo que dijo Leonel Fernández ese día cuando se juramentaba. ¿Cuál era la preocupación de ese gobierno que iniciaba ese día? ¿Cuál era el gran problema de la República Dominicana hace ya casi 15 años? En agosto de este año harán 15 años del 16 de agosto del 2004. Veamos lo que nos decía Leonel Fernández. Con respecto al tema de la deuda externa, cabe señalar que cuando llegamos al gobierno por primera vez en el 1996, la deuda externa de la República Dominicana era de 3.810 millones de dólares. 4 años después, en el 2000, cuando descendimos del solio presidencial, esa deuda había disminuido a 3.635 millones de dólares. ¿Quién jamás habría pensado que 4 años después esa deuda sería llevada a 7.200 millones de dólares? Esto es casi al doble de la que había 4 años antes. ¿Qué grandes razones se presentaron en nuestro país para que en tan breve lapso esa deuda fuese incrementada de manera tan impresionante? ¿Qué causas obligaron a que así se produjese? Algunos de los ideólogos y voceros más conspicuos de esa política de endeudamiento externo solían repetir en sus momentos de gloria que, visto que esa deuda representaba
un bajo porcentaje de la producción nacional, la República Dominicana tenía una capacidad ilimitada para endeudarse. Frente a argumentos tan sofisticados, el pueblo llano, el del hombre y de la mujer común y corriente, solía responder con la sabiduría del sentido común. Es posible que la capacidad para endeudarse no tenga límites. Lo que sí tiene un límite es la capacidad para pagar. Y precisamente lo que ocurre ahora es que debemos pagar. Y lo malo es que no tenemos con qué. ...16 de agosto del año 2004. Leonel Fernández hablaba en aquel entonces de que la gran preocupación del gobierno que él encabezaba y que comenzaba, se instalaba ese día, tomaba posesión, era la deuda en la República Dominicana. Y ustedes pudieron ver cómo Leonel Fernández hace mención de cuál era la deuda en la República Dominicana cuando él ascendió a la primera magistratura del Estado en el año 1996 y descendió en el año 2000. Es cierto lo que nos dice Leonel Fernández ahí, que cuando él descendió de la presidencia en el año 2000, la deuda en la República Dominicana era 175 millones de dólares menos que lo que él recibió. Ahora, lo que no se corresponde con la verdad y que es lo que Leonel Fernández trata de generar como percepción, es que él se atribuye el hecho de que por motu propio él hizo que descendieran los niveles de la deuda. Y eso no es así. ¿Saben ustedes por qué descendió la deuda durante ese periodo 1996-2000? Porque Leonel Fernández Reina tenía un Congreso que era contrario, que no pertenecía a su partido, que no era un sello gomígrafo de las voluntades del presidente. Y por eso ese Congreso se constituyó en una especie de atadura para Leonel Fernández Reina. Y por consiguiente, a raíz de esa coyuntura, de esa situación, es que desciende la deuda en la República Dominicana. Pero si ustedes están dudando o quizás estén pensando que Leonel tenía intenciones de que descendiera la deuda en la República Dominicana en ese periodo, solamente tiene que observar qué sucedió, qué ocurrió en la República Dominicana cuando Leonel Fernández asume la presidencia de la República en el 2004 y se adueña 2 años más tarde del Congreso, en el 2006, qué ocurre en la República Dominicana desde el 2006 al 2012. Nosotros vamos a hablar de eso ahorita. Pero retomemos o echemos unos pasitos para atrás. El Congreso 96-2000 estaba dominado por reformistas y PRDistas. ¿Por qué? Porque ese Congreso era la resultante, primero, de las elecciones que hubo en el 1994. Ustedes recuerdan esas elecciones del 1994, que estuvieron polarizadas entre el Partido Reformista de Joaquín Balaguer y el Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Peña Gómez. Hubo un fraude en esas elecciones, se llegó a un acuerdo para hacer elecciones 2 años después, en el 96, pero esas elecciones que no fueron válidas para Peña Gómez y Balaguer, sí fueron válidas los resultados para los senadores, diputados y alcaldes, es decir, fueron válidas congresuales y municipales.
y entonces el Congreso no le pertenecía a Leonel Fernández. Por lo tanto, Leonel Fernández no pudo endeudar la República Dominicana como lo hizo posteriormente. Con relación a cuando él dice que la deuda se duplicó en el gobierno de Hipólito Mejía, es cierto, se duplicó la deuda. Ahora, lo que sorprende es que él nos diga que él no sabe qué ocurrió en la República Dominicana para que esa deuda se duplicara. O sea, parece que Leonel Fernández estaba fuera de la República Dominicana o quizás hasta fuera del mundo, porque todo el mundo sabe que en la República Dominicana hubo fraudes bancarios que provocaron un déficit fiscal de alrededor de 55 mil millones de pesos. Leonel ese día no sabía eso. También nos dice en su toma de posesión que los economistas del Partido Revolucionario Dominicano hablaban de que con relación al Producto Interno Bruto el porcentaje de la deuda no era tan grande. Y si hablamos de que para finales del 2004 el Producto Interno Bruto en la República Dominicana era un poco más de 22 mil millones de dólares y teníamos una deuda de 7 mil y algo, como nos dijo Leonel, estamos hablando de que esa deuda representaba el 33% del Producto Interno Bruto, lo que es una cantidad inferior a lo que dejó Leonel Fernández, y ahorita más tarde vamos a llegar a ese punto. Lo interesante de este caso es que ese mismo hombre que ustedes vieron expresarse ahí ese día, en esa toma de posesión del 2004, gobernó la República Dominicana desde ese momento hasta el 2012. Estamos hablando de 8 años ininterrumpidos que gobernó Leonel Fernández. Cuando Leonel llega a la presidencia ese día, todavía no tiene control del Congreso de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque 2 años antes, es decir, en el 2002, hubo unas elecciones donde el Partido Revolucionario Moderno obtuvo la gran mayoría de senadores y de diputados. Y por lo tanto, los 2 primeros años, desde el 2004 al 2006, Leonel Fernández también estuvo atado y no pudo hacer lo que realmente él quería hacer. No pudo gobernar como él sabe gobernar. ¿Qué sucede entonces? En las elecciones de medio término del 2006, Leonel Fernández sale a la calle y nos comienza a hablar de un Congreso para el Progreso. Mucho dinero tirado a la calle. Mucho dinero tirado a la calle. Ustedes recordarán que para ese tiempo también Leonel Fernández no solo se conformó con comenzar a endeudar la República Dominicana, sino que se hizo aprobar un préstamo, aquel famoso préstamo de la Sunland, sin que ese préstamo fuera aprobado por el Congreso de la República, violando las normativas establecidas en la Constitución de nuestro país. ¿Ustedes recuerdan eso? Ni siquiera ya con el Congreso a su favor utilizó los mecanismos establecidos por la Constitución de la República, sino que entre él y Félix Bautista se adueñaron de 130 millones de dólares que nunca entraron a la finanza de la República Dominicana, según nos dijo en un libro Aristi Escuder. Oigan cómo piensa ese hombre que estaba criticando ahí el endeudamiento de la República Dominicana. Ese hombre que a partir del 2006, cuando ya tenía en su poder el Congreso hasta el 2012, encontró una deuda de 7 mil millones de dólares y la dejó nada más y nada menos que en 27 mil millones de dólares. El mismo que hablaba de que se había duplicado
la deuda en el gobierno de Hipólito Mejía, la triplicó en sus gobiernos, la multiplicó por 3. Y sin que en ese periodo de Leonel Fernández hubiese ningún tipo de fraude bancario, este señor nos dejó un déficit cuando descendió las escalinatas del Palacio Nacional el 16 de agosto del 2012 de nada más y nada menos que 203.000 millones de pesos dominicanos. Mientras Hipólito Mejía, con un grave problema que generó los fraudes bancarios, no crisis bancaria, como se ha querido establecer en la conciencia nacional, sino fraudes bancarios, nos dejó 55.000 en déficit. Este señor, con mucho crecimiento, con muchos préstamos, triplicado los préstamos en la República Dominicana, nos dejó un déficit de 203.000 millones de pesos dominicanos, es decir, 4 veces más que lo que había dejado Hipólito Mejía Domínguez. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que esos 203.000 millones de pesos dominicanos que se dejaron ahí como déficit el día que llegó Danilo Medina a la presidencia de la República, fueron usados precisamente para comprar la presidencia de la República a Danilo Medina Sánchez, quien sin lugar a duda ha sido la persona que más caro ha resultado su llegada a la presidencia de la República. Todo esto a raíz de que Danilo Medina no es un hombre que tiene empatía con el pueblo, no es un hombre que tiene carisma ni un liderazgo natural, y Leonel Fernández tuvo que echarse a ese candidato de su partido al hombro y dejarnos un déficit de 203.000 millones de pesos dominicanos. ¿Por qué? Todo el mundo conoce los por qué. Porque cuando fue a buscar protección donde Hipólito Mejía, cuando fue a proponerle a Hipólito Mejía que él se iba a quedar de brazos cruzados para que Hipólito ganara, con la condición de que él y sus gentes no fueran perseguidos, no fueran llevados al banquillo de los acusados, Hipólito Mejía le dijo que no le garantizaba nada. Y a raíz de eso es que Leonel Fernández comienza a hacer política, viene acá a la ciudad de Nueva York, dice que tiene 40.000 millones de pesos para gastar, como si ellos fueran propietarios del patrimonio del Estado, para que continuara Danilo Medina Sánchez. Leonel Fernández no está preso hoy porque quien lo sustituye es precisamente Danilo Medina Sánchez, y Danilo Medina Sánchez ha sabido respetar ese pacto de impunidad frente a Leonel Fernández. Ahora bien, ¿qué nos dijo Danilo Medina Sánchez un tiempito después que llega a la presidencia de la República? Nos dijo la verdad. Nos dijo la verdad. No hizo como Leonel, que dio un conjunto de explicaciones en su toma de posesión. Porque imagínense que hubiese hecho eso contra un hombre que deja un déficit de 203.000 millones de pesos. Para que Danilo sea presidente. Pero posteriormente, un tiempito más tarde, Danilo Medina nos dijo a nosotros que había encontrado un maletín lleno de factura por pagar. Ustedes recuerdan que hizo alusión a ese cuento de los 2 gallegos que encontraron un maletín de factura. Y con eso nos decía que había encontrado un país totalmente quebrado. Y fue precisamente lo que encontró: un desastre. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana el famoso crecimiento del que hablaba Leonel Fernández no era real, sino que era sobre la base
de endeudamiento y por eso nunca se derramó en mejorar las condiciones de vida de los dominicanos, ni mucho menos en elevar el índice de desarrollo humano del pueblo. No es posible cuando el crecimiento se realiza a base de endeudamiento. Cuando llega el 16 de agosto del año 2012 y desciende Leonel Fernández Reina las escalinatas del Palacio de Gobierno, nosotros pensábamos que lo habíamos visto todo. Pensábamos eso y decíamos, no es posible que llegue a la presidencia de la República Dominicana un hombre que endeude tanto el país como ya lo ha hecho Leonel Fernández Reina. Señoras, señores, qué equivocados estábamos nosotros, profundamente equivocados, y el tiempo se ha encargado de demostrarnos que lo que pensábamos no se iba a corresponder con lo que tendría que vivir la República Dominicana con relación a endeudamiento a partir de esa fecha, 16 de agosto del año 2012, cuando Danilo Medina Sánchez llega a la presidencia de la República y nos dice que el país está quebrado. Un tiempito después, como el país estaba quebrado, y era cierto, pero estaba quebrado porque se había dejado un déficit de 203.000 millones de pesos para que él mismo fuera el presidente, o sea, que él era beneficiario de la quiebra del país, porque a consecuencia de esa quiebra era que él era el presidente de la República Dominicana. Bueno, este señor se hace aprobar en el Congreso de la República Dominicana la famosa reforma fiscal. Ustedes la recuerdan. Estamos hablando de la ley 253-12, que me gustaría que el señor director me ponga un cuadrito que yo le envié para que el pueblo vea qué estaba sucediendo ahí. Miren, ustedes recuerdan que esa reforma fiscal, manténgame el cuadro en pantalla, esa reforma fiscal le estableció impuestos a muchísimos artículos en la República Dominicana que no tenían impuesto. Elevó primero el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEBI e iba a aumentarlo gradualmente hasta el punto que hoy anda por un 18%. Después, con el tiempo, gravó mantequillas, gravó café, en fin, varios productos, no de la canasta familiar, sino de la canasta alimenticia, que es peor aún. Pero lo importante es esto. Yo quiero que ustedes vean este cuadro. Cómo la ley 112-00 de hidrocarburos establecía impuestos por galón diferente a lo que establecía después la ley 253-12, que es la famosa reforma fiscal. Miren, la gasolina premium que pagaba de impuesto 18 pesos el galón, a partir de que llegó Danilo comenzó a pagar 64.35, es decir, 46.35 pesos más. La gasolina regular que pagaba 15 comenzó a pagar 56.93, 41.93 más. El Actur, eso es los aviones, pagaba 1.75, aumentó a 5.85. Pero fíjense aquí, el gasoil premium de 6.30 que pagaba comenzó a pagar 29.89. El gasoil regular que no pagaba comenzó a pagar 23.92 y el full oil de 5 comenzó a pagar 16.61. ¿Por qué yo estoy haciendo énfasis en el asunto de los combustibles? ¿Por qué estoy haciendo énfasis ahí, en esa reforma? ¿Saben ustedes por qué? Porque en gran medida, el precio de los combustibles es que determina
precio en la República Dominicana de los alimentos. Yo a veces escucho personas que dicen, a mí no me importa que suban los combustibles en la República Dominicana, porque yo no tengo carro. Y ellos desconocen que aunque usted no tenga carro, si usted es consumidor de cualquier cosa en la República Dominicana, en gran medida el precio de lo que usted consuma está determinado por el precio de los combustibles. Yo voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes saben que Barahona se caracteriza por la producción de plátanos. Si el galón de gasolina cuesta 5 pesos, para decir un número, o el galón de gasoil cuesta 5 pesos, y esos plátanos hay que trasladarlo de Barahona al mercado de la capital de Santo Domingo, del Distrito Nacional. No es más barato a 5 pesos el transporte de ese plátano que si el combustible que usa el vehículo para transportar ese plátano cuesta ese combustible 20 pesos el galón. Entonces, ¿qué ocurre? Ese plátano que se transportó a 5, obligatoriamente en la capital se vende más barato que el plátano que se transportó a 20. ¿Por qué? Porque en el precio del plátano debe estar incluido la transportación, el costo de transportación del plátano. Y así ocurre con todo. Todo en la República Dominicana está determinado, en cierta medida, por el precio de los combustibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los combustibles están caros, como hizo Danilo Medina con esa reforma, inmediatamente eso genera una espiral inflacionaria y comienzan a subir todos los precios. ¿Por qué? Porque si yo tengo, para poner un ejemplo, una lavandería y los plátanos me llegaron caros, inmediatamente yo voy a subir el precio del servicio de la lavandería. Y así hay una concatenación de aumento en los precios. Y la gente no comprende eso. La gente no comprende que el plato que lleva a su mesa es más caro en función del precio de los combustibles. Y vamos a decir entonces cómo la deuda pública de la República Dominicana, sobre todo la deuda externa, incide en que el precio de los combustibles se mantengan altos. Pero antes, yo quiero que el señor director me ponga en pantalla a Danilo Medina Sánchez confesando que estamos quebrados en la República Dominicana. Escuchen esto, vean esto, porque esto no es un invento. A confesión de parte, relevo de prueba. Adelante, señor director. Nosotros no cortamos ahora a tiempo el problema del déficit. Yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana, porque el nivel de deuda del país es sumamente alto. A pesar de la República Dominicana estar quebrada, porque está quebrada, la República Dominicana está quebrada, dicho por el propio presidente, no por mí, yo no estoy diciendo eso. Yo sencillamente me estoy haciendo eco de lo que dijo Danilo Medina. A pesar de eso, vemos que se habló en estos días, la prensa de la República Dominicana, de otro préstamo. En esta ocasión, 2.500 millones de dólares. Escuchen la cifra, señores. 2.500 millones de dólares americanos. Yo quiero que me pongan en pantalla eso, donde dice ahí, para que no vayan a pensar que es un invento. 2.500 millones de dólares se está hablando. Ahora, ¿cuál es la diferencia de forma que tienen Danilo Medina y Leonel Fernández para endeudar el país? Que Leonel Fernández, al final del año, era que venía
con un tipo de reforma y un tipo de solicitud al Congreso que le aprobaran un préstamo, y sin embargo Danilo Medina Sánchez lo hace en principio. Por ejemplo, esos 2.500 millones de dólares que se está hablando hoy fueron aprobados en el presupuesto de este año que se elaboró entre octubre y noviembre del año pasado, así como ustedes lo están escuchando. O sea, eso estaba aprobado. En la República Dominicana se hace un presupuesto deficitario. ¿Qué es un presupuesto deficitario? Déficit, ustedes saben qué significa, que voy a gastar más que lo que voy a producir. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted trabaja 5 días a la semana. Cada día usted se gana 100 dólares. Y usted dice, bueno, la semana que viene yo me voy a ganar 1.500 dólares, pero voy a gastar 800 dólares. Y usted dice, yo voy a hablar con fulano para que me preste 300 dólares. Eso es lo que ocurre en la República Dominicana, explicándolo de forma sencilla, sin términos técnicos, ni esos términos de la economía que confunden a veces. Y eso se hace años tras año. Fue lo que vino haciendo durante 8 años consecutivos Leonel Fernández, y este señor lleva 7 años haciendo lo mismo, cogiendo dinero prestado para complementar los gastos establecidos en el presupuesto de la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué nos dicen a nosotros los economistas? Los economistas se han referido a lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Pero yo quiero que ustedes escuchen un audiovisual que lo pusimos aquí un día. Y es donde la persona que dirige la economía en la República Dominicana, el gobernador del Banco Central, nos habla de que el crecimiento en la República Dominicana no se derrama en mejorar las condiciones de vida. Porque eso tampoco lo dije yo. Yo estoy solamente dejando que ustedes vean lo que dice Danilo y lo que dice Valdés Albizu, para ir conformando y arreglando este rompecabezas. Adelante, señor director, con las declaraciones de Albizu. Le decía yo al presidente de la República hace poco, y esto no fue confidencial, creo que él no se pondrá bravo si yo lo comento, que nosotros podemos militarizar el país entero con un ejército como el que tenía Hitler, y siempre habrán asaltantes, delincuentes, criminales, etcétera, etcétera. Porque, me decía él, yo le decía, presidente, porque el que tiene un hijo o 2 hijos, el hombre que tiene 2 o 3 hijos, está pensando que solo tiene para llevarle a su familia la comida, y una comida sin muchos nutrientes. Y probablemente no tiene para comprar la leche del más chiquito. Sale a la calle y ve una tipa buena moza con una cartera Louis Vuitton, o uno de nosotros muy bien vestido, con traje, y dice, este es el mío. Nos asaltan, nos desvalijan, nos quitan los relojes, nos dan 2 o 3 pescozones, y si nos rebelamos nos dan un tiro. Pero al final de cuentas el tema está en que tenemos una población que tenemos que derramar el crecimiento, que tenemos que hacerlo partícipe del crecimiento y de la mejoría que está teniendo nuestra economía. Queremos ser reiterativos en esto. Primero, Danilo Medina nos dice que estamos quebrados, y este señor nos dice que el crecimiento económico en la República Dominicana es prácticamente falso.
Pero ¿por qué? ¿Por qué ese crecimiento económico no se derrama? Miren, la prensa de la República Dominicana, y esto casi nadie le puso caso, decía, mientras el Producto Interno Bruto crece a ritmo de hasta 7.8%, la deuda lo hace a 14%. Director, por favor, con eso en pantalla. Dice, en el primer trimestre de este año, la deuda pública ascendió a 39.019 millones de pesos. Eso era el primer trimestre del año 2018. Año 2018. La economía de la República Dominicana ha venido creciendo de manera ininterrumpida desde el 2008 entre un 3.5% y un 7.8%, lo cual ha sido motivo de elogios y reconocimiento por parte de organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahí está la explicación de manera sencilla de por qué no se derrama Valdés Albizu. Si crecemos a un ritmo de un 7.8%, pero nos endeudamos a un ritmo de un 14%, entonces no hay crecimiento. Lo que hay realmente es un descrecimiento, un déficit en la República Dominicana. Eso es lo que hay en el país. Simple y sencillamente eso es lo que tenemos a mano. ¿Qué nos dijo a nosotros el economista Seara Hatton? Y eso va en pantalla. El economista Seara Hatton nos dijo y nos demostró, oigan bien, que la República Dominicana, después que llegó Danilo Medina Sánchez, se han endeudado a un ritmo de 10 millones de dólares diarios, así como ustedes escucharon, 10 millones de dólares todos los días. Entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo es posible, si estamos frente al gobierno que más formas ha buscado para recaudar dinero para el erario? Porque, óiganme, todo en la República Dominicana a partir del 16 de agosto del año 2012 quedó grabado con impuestos. Y no solamente que quedó grabado con impuestos, sino que se aumentaron de forma exponencial los porcentajes de los impuestos. Y ya les puse el ejemplo de los combustibles. ¿Cómo es posible que si yo, como presidente de la República, soy el que más dinero consigo por razones de impuestos, tenga que ser también el que más haya endeudado la República Dominicana en toda su historia, como nos dijo Guillermo Carán, otro reputado economista de la República Dominicana, del Partido Reformista Social Cristiano, que nos dice que Danilo Medina ha endeudado la República Dominicana en 7 años más que los demás 55 presidentes que había tenido la República Dominicana en 168 años de vida republicana hasta el 2012. ¿Cómo es posible? O sea, usted no encuentra una forma lógica que le diga, bueno, esto ocurre por esto. ¿Dónde se está perdiendo el dinero que se recauda de impuestos? ¿A dónde va el dinero en la República Dominicana que el gobierno toma prestado? Este gobierno encontró una deuda de 27.000 millones de dólares y ya ustedes vieron que para el 2018 era de 39.000 millones de dólares. Agréguele otros préstamos pequeños y este de 2.500 y la deuda está por encima de los 42.000 millones de dólares. De 27.000 a 42.000 millones de dólares en apenas 7 años. Y no hay en la República Dominicana un problema resuelto. Díganme si hay uno. ¿Está resuelto el problema de la energía eléctrica? No. ¿Está resuelto el problema del agua potable? No. ¿Está resuelto el problema de la educación en la República Dominicana? No. Cuando hacen estudios internacionales, PISA nos demuestra que los estudiantes dominicanos están por debajo del promedio de todos
los estudiantes de América Latina, en gramática, en matemática, en lectura, en todo. ¿Están resueltos en la República Dominicana los problemas de seguridad ciudadana? No. ¿De seguridad social? No. No hay un problema resuelto en la República Dominicana y tenemos un presidente que es el que más cuarto consigue y el que más se endeuda y no redunda eso en beneficio de mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Ahora bien, recuerdan ustedes que le presenté hace un momento un cuadro de esa reforma fiscal, Ley 253-12, donde hablaba del aumento de los combustibles. Nunca se ha transparentado en la República Dominicana la fórmula mediante la cual se establece el precio de los combustibles. Y yo les decía a ustedes que el precio de los combustibles incide en que la comida llegue caro a su mesa. Vamos entonces a tomar la ley de hidrocarburos para que ustedes las vean, para que ustedes vean cómo la deuda externa de la República Dominicana incide en que los combustibles estén caros y los combustibles caros inciden en que el arroz, la habichuela, la carne que usted lleva a su mesa esté caro. El artículo 6 de la ley de hidrocarburos, la 112-00, dice: la Secretaría de Estado de Finanzas, que hoy es el Ministerio de Finanzas, a través de la Tesorería Nacional, será responsable de la administración de las recaudaciones correspondientes a este impuesto, o sea, a los impuestos de esa ley a los combustibles, y determinará vía resoluciones administrativas los procedimientos a seguir y los mecanismos para contabilizar y realizar los pagos de este impuesto. Atención ahora a este párrafo. Párrafo primero. La Tesorería Nacional hará las deducciones que señalan las leyes número 1797 del 15 de enero del 1997 y 275-97 del 21 de diciembre del 1997 de los recursos procedentes de la aplicación de tal ley, y remitirá dentro de un plazo de 7 días, oigan esto, de 7 días, los recursos correspondientes al pago de la deuda externa. Oigan bien lo que dice ese párrafo: de los recursos correspondientes al pago de la deuda externa a la cuenta del Banco Central. Por favor, señor director, la siguiente imagen que está subrayada dice: al pago de la deuda externa a la cuenta del Banco Central denominada Cuenta Gobierno Dominicano para el pago de la deuda externa. O sea, en pocas palabras, que la deuda externa de la República Dominicana se paga con dinero del diferencial que obtiene el Estado Dominicano de esa ley de hidrocarburos. ¿Van entendiendo lo que estamos explicando? Si en la República Dominicana la deuda fuera pequeña, no habría que inventarse modificaciones a la ley de hidrocarburos para sacarle más dinero a los bolsillos del pueblo. Si la República Dominicana, tal y como es, la deuda ha trascendido los límites de lo que nosotros podíamos imaginarnos, como está hoy por encima de 42.000 millones de dólares, el gobierno está compelido a mantener en la República Dominicana los combustibles altos para, con el diferencial, los beneficios que obtiene de esos combustibles altos, ir pagando intereses, por lo menos, de lo que nosotros debemos. Es sencillo el razonamiento. Tenemos una deuda alta y entonces los combustibles tienen
que ir proporcionalmente al nivel de esa deuda. Y la canasta familiar, la canasta alimenticia, va en proporción al precio de los combustibles. Es como una especie de círculo vicioso que se ha generado en la República Dominicana. El barril de petróleo en los mercados internacionales puede ponerse en 0.000, y nosotros no podemos bajar los combustibles por los compromisos internacionales que tenemos que saldar de esa ley y el diferencial en el precio de los combustibles. Desafortunadamente, el dominicano no puede hacer una concatenación entre una cosa y otra. No hay forma de explicarle que ese endeudamiento sin límites al que nos ha conducido primero Leonel y ahora Danilo Medina, nos afecta el precio de lo que nosotros llevamos a la mesa. Ustedes escuchan que hay personas que dicen: a mí no me importa que el gobierno se endeude, yo no tengo que ver con eso, yo no voy a pagar. Y no saben que están cada día pagando el precio de ese endeudamiento. Como se paga en la República Dominicana a partir del 16 de agosto del año 2012, el ascenso de Danilo Medina a la primera magistratura del Estado. Esa reforma fiscal que se hizo en el 2012, ley 253-12, nos tiene a todos, desde ese momento, pagando el precio de que Danilo Medina llegara a la presidencia. Ellos utilizaron el dinero, una parte abusaron de los recursos del Estado para imponer a Danilo, otra parte se lo robaron, y nosotros somos los que estamos pagando esa política del gobierno de Leonel para dejar a Danilo. Y fue la fórmula que Danilo se inventó para encontrar dinero en un país quebrado por el hecho de él haber llegado a la presidencia de la República Dominicana. Vamos a hacer un breve paréntesis y retornamos en un momento. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Podría tomar cualquier jugo o tomar del Valle 100% jugo de naranja e iniciar una cadena de bienestar. Porque mientras disfruto del Valle, apoyo a agricultores mexicanos que realizan prácticas sustentables, benefician al ecosistema y producen naranjas jugosas que vuelven a ti en un delicioso del Valle 100% jugo. Alan, ¿me devuelves la guacamaya, por favor? ¡Naranja! Del Valle, sabe bien y lo hace bien. Sebastián está aprendiendo sus tablas de multiplicar. 3 por 2, 6. ¡Bravo! Cuando Sebastián fue diagnosticado con un tumor cerebral, sus padres recurrieron a St. Jude Children's Research Hospital. Nosotros hemos cambiado cómo el mundo trata los tumores cerebrales y ninguna familia jamás paga por nada. Tengo las respuestas. Y St. Jude la tiene para los niños con cáncer. Dona hoy llamando al 1-800-278-5833 o en hospitalsanjudas.org. Mañana puntuales, ¿eh?
Disfruta 12 meses el doble de gigas, además de 3 gigas exclusivos para toda la música que te gusta con la red más confiable, AT&T. Para concluir el tema anterior, yo no quiero limitarme a decir que el crecimiento económico de la República Dominicana, ese crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, no solamente es que no se derrama y no beneficia a los pobres, no es que, tal y como he dicho, no eleva el índice de desarrollo humano, sino, y aquí me voy a atrever a decir algo que quizás nadie haya dicho, ese crecimiento macroeconómico, ese crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, lejos de beneficiar a los pobres, afecta a los pobres. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Yo se lo voy a explicar de forma sencilla. Y yo estoy seguro que ustedes lo van a entender. ¿Por qué el crecimiento macroeconómico y del Producto Interno Bruto en la República Dominicana afecta a los más desposeídos? Por una razón sencilla. ¿Cuáles son los indicadores económicos que toma en cuenta la banca mundial para prestarle a un país? Entiéndase, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. El primer indicador que toman en cuenta es precisamente el crecimiento macroeconómico del país. Cuando hay un país que tiene crecimiento macroeconómico, le prestan más fácil. Ustedes vieron que ahora le prestaron fácilmente esos 2.500 millones de dólares a la República Dominicana. Y el ministro de Hacienda estaba celebrando eso, como que es un logro. Entonces, si crecemos macroeconómicamente, si crece el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, tenemos acceso a más crédito en nuestro país. Y en esa misma medida que tenemos acceso a más crédito, el incremento de la deuda afecta el precio de los combustibles y el precio de los combustibles afecta el precio de la canasta familiar y la canasta alimenticia. ¿Vieron cómo afecta ese crecimiento a los pobres? Ese endeudamiento irresponsable de Leonel Fernández antes y ahora de Danilo Medina Sánchez. Así de sencillo. Ahí terminamos ese tema. Creo que tenemos unos minutitos. Quiero hacer un comentario breve con relación a un abuso que vi en la República Dominicana. En la provincia Hermanas Mirabal vimos que pusieron un local de Ramfis Trujillo. Y ese local de Ramfis Trujillo fue embadurnado. Por favor, me pone las imágenes mientras yo sigo hablando. Fue embadurnado por Bautista Rojas Gómez, el Bauta, y por la alcaldesa de el municipio de Salcedo. Señores, usted puede estar de acuerdo o no con Ramfis Trujillo. Diríamos que ese es el pueblo de las Hermanas Mirabal, que Ramfis Trujillo está tratando de tergiversar la historia cuando dice que Trujillo no dio la orden de asesinar a las Hermanas Mirabal, cuando hay personas, los asesinos, los autores materiales de ese asesinato, dijeron que recibieron una orden de X, de fulano de tal, y que ese recibió una orden de Trujillo. Cualquier cosa usted puede decir, pero eso no está correcto. Y eso nosotros lo rechazamos categórica y contundentemente. Eso no es democracia. La esencia de la democracia es permitir la expresión libérrima de la voluntad popular. Y si esos muchachos o esos señores entienden que el presidente de la República para el 2020 debe ser Ramfis Trujillo y ponen un local con su dinero, porque supongo que el gobierno no le está subsidiando nada a esos muchachos, ustedes, autoridades, no pueden jamás, óigame bien, jamás ir a embadurnar ese local ni a cerrarlo. Eso es antidemocrático, eso es dictatorial, eso es impedir la libre expresión de las ideas y el pensamiento. Hay que respetar a todo el que ponga un local en la República Dominicana. Ahora, si usted me dice
que se está poniendo un local para realizar culto satánico, ya eso es otra cosa, porque eso atenta contra la buena costumbre. Pero un local para de manera pública hacer política a favor de cualquier candidato no está bien hecho y no podemos jamás estar de acuerdo con eso. Nosotros somos demócratas y está entre los deberes que establece la Constitución de la República a los ciudadanos, está precisamente ese, luchar por el fortalecimiento de la democracia. Y eso es lo que hemos hecho siempre. De manera que Bauta, desafortunadamente, usted y la alcaldesa cometieron un error. Y eso debería tener consecuencias, déjenme decirle. Si estos señores no pertenecieran al gobierno, eso debería de tener consecuencias. Eso es ilegal lo que están haciendo ellos. Yo espero que mañana no les coja con ir a cerrar los locales del Partido Revolucionario Moderno, porque entonces las cosas se pondrían feas. Qué bonito es tirar piedra para los más chiquitos, Bauta y alcaldesa, que ni siquiera sé su nombre, sé que pertenece al Partido Revolucionario Dominicano. Así no es, así no puede ser. Respetemos, valoremos la poca democracia que nos queda y todos debemos luchar para impedir que se sigan esta gente consolidando en esta dictadura, porque la dictadura degeneran en tiranía. Señores, creo que de esta manera hemos llegado al final de este programa. Para Julín Martínez es y será siempre un inmenso placer compartir con ustedes. Recuerden que llegamos a través de Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio como Supra FM New York, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas web simultáneamente. Además, llegamos en las diferentes plataformas satelitales, Roku, Amazon y Dominican Network, en todos los Smart TV y en Mi TV RD. Será entonces hasta una próxima emisión. Hablamos. No estoy aquí por respeto a Salcedo. Como vecino no voy a hablar. Yo tenía un mes entero anunciando que Andy venía para acá. Un mes entero. Si yo me entero, lo saco de mi iglesia. Para que te lo sepa. No es del PLD. Hay que respetar la memoria de este pueblo y la historia de este pueblo. Yo como ciudadano pasé política, tengo que ser miembro del PLD. No, para nada. Yo no quiero, nunca te he pedido que sea miembro del PLD. Y lo voy a hacer nunca. No, ni me interesa. Porque una gente que piense así. Ahora, te voy a decir una cosa. Ojalá que tú me lo trajeras aquí. Y a él se lo digo. Que vaya donde él quiera, pero a Salcedo que no. Y ahora yo No, imposible. ¿Y por qué? ¿Por qué tú ahí preso? Tú no tienes nada que ver con él. No, pues si yo no estoy diciendo que soy presidente del partido. No estoy aquí como